Vamos a seguir avanzando. Bueno, hay otros temas que también están en estos momentos ahí en la agenda, porque para la oposición el cónclave de la nueva mayoría bueno, dejó más dudas que certezas, esto porque según ellos el llamado a priorizar no se hizo presente ahí en la reunión ampliada que tuvo lugar en el Estadio del Llano de San Miguel. Sin embargo, las palabras de Ignacio Walker respecto a que el Partido Comunista se salió ahí con la suya tras este encuentro reactivaron ahí la tensión entre la Falange y el PC. Y justamente, bueno, también hoy día está la entrevista a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que algunos dicen que también dejaría más incertidumbre. Pero a ver, conversemos un poco sobre todos estos temas. Recibimos al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Ricardo Rincón. ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Bien, ¿qué le pareció la entrevista hoy día a la Presidenta? O más que la entrevista, sus respuestas. ¿Quedó más tranquilo? ¿Menos tranquilo? Porque hay algunos que no están tan tranquilos. Pero a ver, yo creo que la pregunta que uno podría hacerse es si algunos no están tan tranquilos o, con todo respeto, hay interés de algunos sectores por generar mayores incertidumbres de las propias de un proceso de reforma que fue anunciado en un programa que todos conocieron, que fue sancionado y que se ha ido implementando de acuerdo a una carta de ruta que ha sido bastante bien conocida. Entonces, ¿cuánto hay de incertidumbre real y cuánto de un interés por generar incertidumbre? Yo dejo abierta la pregunta. Yo creo que la Presidenta ha sido clara y yo no creo que haya tampoco una contraposición tan evidente entre lo que dice el ministro Burgo, el ministro Valdés y lo que plantea la propia Presidenta. El mismo tema, por ejemplo, la reforma tributaria fue un tema que se abordó en el cónclave y se fue claro en términos de si era necesario hacer algún ajuste que fuera incluso más allá del ámbito de las circulares, que en definitiva es esfera administrativa, por ejemplo, una ley, eso sí va a hacer. Entonces, y eso no significa renunciar a la reforma tributaria, porque la esencia de la reforma tributaria es un aumento de tasas, un proceso con gradualidad, y la eliminación del famoso fondo de utilidades tributarias. Entonces, si hay normativa para despejar lo que es en definitiva dos sistemas tributarios, que yo creo que en definitiva es eso lo que hay que hacer y debiera verse en las próximas horas ese tema. De hecho, mañana tenemos almuerzo con el ministro de Hacienda, los titulares de la Comisión de Hacienda, seguramente este va a ser un tema. Porque eso debiera generar inquietud, eso debiera generar todo lo contrario, una claridad meridiana en ese campo. Sí, pero es cierto, diputado, de que en su sector hay algunos que al parecer no están tan cómodos ya con todo esto. ¿Para qué vamos? Es cosas de... A ver, hubo un cónclave y 2 días después ya seguían un poco estas diferencias. Y dijéramos que por último las hicieran a puerta cerrada. No, son públicas, a los medios de comunicación y con las consecuencias que eso trae. Las palabras de hoy día de la Presidenta, ¿cómo siente usted que queda de la democracia cristiana? Porque usted representa la democracia cristiana, ¿no? Más que a la nueva mayoría o a un programa en sí. Usted es de la democracia cristiana. ¿Cómo queda, cómo se siente la democracia cristiana con esto? A ver, pero es que yo le hago la afirmación que le hago basado sobre todo en algunos hechos de los que soy actor. Si usted lee algunos medios hoy día, escritos, se pretende instalar una fuerte crítica al interior de la bancada de la democracia cristiana que no es tal. Yo no digo que no existan diferencias, y eso es parte de una democracia, o que no existan apreciaciones distintas, pero de ahí a que exista una fuerte crítica, creo que esa apreciación, y yo soy parte de la bancada, que sale en los medios hoy día, no se acerca a la realidad. De hecho, a mí no me interpreta para nada. ¿Cómo queda la democracia cristiana producto de lo que la Presidenta ha expresado en un medio hoy día? Yo creo que la Presidenta ha seguido en la línea de lo que señaló en el cónclave, ¿ya? Y yo creo que la Presidenta no ha renunciado ni al hecho de poder impulsar reformas que son necesarias en Chile. ¿O quién duda de la necesidad de una reforma laboral, por Dios? Y eso es lo que parece preocupa a muchos, a algunos empresarios. Yo quiero decirle que no es mi visión. Les preocupa a ciertos gremios que son más políticos que empresariales. Y es necesaria. En 25 años es la única que no se ha hecho. ¿Cómo no vamos a tener un derecho a huelga real? ¿Cómo vamos a seguir con la nominalidad de ese derecho a huelga impuesto por José Piñera en la dictadura de Pinochet, cuyo principal genocida acaba, el señor Contreras, de fallecer estos días? Y eso puede generar divisiones. Yo creo que genera necesarias diferencias de cómo implementarla jurídicamente, normativamente. No más que eso, yo no me complico por lo que ha dicho la Presidenta, como tampoco me complico cuando ministros nuestros o no nuestros, porque Valdés no es de la democracia cristiana, Burgos sí lo es, y un gran amigo por lo demás, ex parlamentario, integrante de mi bancada,
tratan de ir poniendo en contexto los elementos de gradualidad y de jerarquización que son necesarios para implementar la reforma. ¿Y qué invitación entonces le hace usted a compañeros suyos de la nueva mayoría que finalmente cada cierto tiempo están sacando entonces estas declaraciones que hacen entonces sentir, por lo menos a través de la opinión pública, que hay distancias, que hay divisiones, que no hay temas que finalmente no se pueden llegar quizás a acuerdos y que están todos los días, porque la presidenta los llama para reunirse y que vayan todos en orden, y a los 2 días de distintos sectores, no solo de su partido, sino que de distintos sectores hay unos por ahí que sacan declaraciones que desordenan un poco el naipe. Entonces, ¿qué invitación se les puede hacer? ¿Que deje la nueva mayoría? ¿Que sigan otro rumbo? ¿Que se queden callados? ¿Qué? Primero, yo creo que es buena la aclaración, que no es un partido en particular, de distintos sectores puede ocurrir eso. Segundo, y por eso que es válida la aclaración que tú mismo haces, te lo agradezco. Segundo, que dejen de hablar en off. Si alguien tiene una crítica que hacer, que la haga en on, de una vez por todas, si es que existe, para que no quede la duda de si eso es cierto, es un invento de algún periodista. Ojo, yo creo que es fundamental y esto debiera ser contributivo no solo el que está en el ámbito público, sino también el periodismo serio, responsable en temas tan importantes como este. Tercero, yo creo que hay que preocuparse más de la gestión de gobierno que de estar con estas discusiones que estoy total y absolutamente seguro a los chilenos no les interesa. A la gente de Antofagasta y Tocopilla que está sufriendo hoy día por lo que está pasando producto de los temporales, este no es su tema. A la gente de Atacama antes, producto de ese famoso aluvión, no es su tema. Su tema es qué pasa con los 500 millones de dólares que en forma express aprobamos 500 millones de dólares en el Congreso Nacional para que se reconstruyan sus casas, se restablezcan los caminos, las comunicaciones, etc. A la gente de mi región, a las mujeres echadas absurdamente en la FUSAT, la mayor parte de ellas, porque también hay hombres, pero la mayor parte de ellas mujeres, les interesa poder solucionar el problema que tienen, ¿ya? Y que exista otro trato y otra relación en la forma en que se ven los temas laborales, por ejemplo, al interior de la FUSAT. Esos son temas que le interesan a la ciudadanía. Entonces creo que ese es el llamado que yo hago, a centrarse en una buena gestión, a preocuparse de los temas que están ocurriendo y que requieren solución, y no divagar tanto en todas estas discusiones respecto de jerarquizaciones, gradualidades, que si el rumbo va para allá, que si el rumbo va para acá. Creo que eso verdaderamente no es lo que les preocupa a los chilenos. O sea, interpreto un poco que quiere decir un poco que a nivel parlamentario no se le está ayudando a la presidenta a hacer más fácil su pega. O sea, yo creo que algunos, y que por eso cuando hablan en off no se sabe quiénes, evidentemente que no ayudan. Hay otros, yo tengo que reconocerlos de mi propio partido, porque con ellos estoy interactuando. Por ejemplo, el diputado Fat Chaín, el diputado Gabriel Silver, han estado 48 últimas horas preocupados de poder, junto al diputado también Matías Walker, ver cómo terminar de redondear la agenda corta antidelincuencia, que hay proyecto en el Parlamento, que es una preocupación esencial también del ministro del Interior por mandato de la propia presidenta. Ellos han estado las últimas 48 horas trabajando fuertemente en ello. Eso es un aporte y una contribución concreta, ¿ya? Como también lo fue ese despacho rápido, prácticamente 7 días, 10 días, de estos 500 millones de dólares para la reconstrucción en Atacama. Pero hay que invertir esos recursos. ¿Qué pasó con las platas que los servicios focalizaron anticipadamente y hasta el día de hoy no se les devuelve? Al INDAP más de 10.000 millones de pesos, lo que tiene en complicaciones al INDAP, por ejemplo, con su política de forraje en la región de O'Higgins, a agricultores que en el secano por la sequía están viendo morir sus animales y se les iba a devolver plata con cargo a esos 500 millones de dólares. Entonces, falta gestión y apoyo en la gestión, evidentemente. Ignacio Walker, por ejemplo, ¿lo encuentra que está alineado o un poco desalineado? A ver, yo porque hablo... principalmente es él, el que cada cierto tiempo sale con ciertas declaraciones. A ver, a mí me gusta ser bien objetivo y le tengo un gran aprecio y cariño. No, si no estamos hablando como persona, estamos hablando en su rol político. Sí, lo que pasa es que es más difícil ser objetivo cuando se habla de un amigo. Y uno tiene que decirlo para que la gente sepa de quién estamos hablando. Es un amigo, no solo un camarada, ¿ya? Yo creo que él, en ciertos temas educacionales, ha hecho una contribución concreta. Por ejemplo, este tema, y que le preocupa mucho a él, mañana tenemos una reunión con el padre Montes en la tarde, varios diputados de la democracia cristiana, él ha señalado, y lo compartimos, ¿ya? En materia de educación superior, tenemos que generar gratuidad, pero sin exclusiones, sin segregaciones, y tenemos que focalizar bien, y tiene toda la razón, y tenemos que focalizar en los más vulnerables. Y yo creo, ojo, la presidenta gran parte de eso recoge con su anuncio precisamente en el cónclave, con bastante claridad. A lo mejor no lo suficiente, pero abre la puerta para que eso se pueda dar. Así que en muchas de sus opiniones totalmente de acuerdo. Creo que cuando
juega estos gallitos con el PC, creo que se equivoca. Creo que el PC trata también de aportar en la medida de lo posible, comete algunos errores gruesos, que no creo que uno debiera andarlos ventilando tan fuertemente y debiera tratarlos más privadamente, pero esas son apreciaciones personales de quien está hoy día siendo entrevistado. Ahora, y por último, porque tenemos que ya ir a una pausa, diputado, pero tengo entendido que ustedes tienen algunos antecedentes respecto a la situación que se está viviendo con Codelco y la paralización. ¿Hay posibilidades de acuerdo? ¿Qué ha sabido? Porque tengo entendido que ustedes les han llegado algunos datos. Sí, han hablado extraoficialmente algunos dirigentes conmigo, la mesa que se instaló también por instancias parlamentarias y entiendo también por mandato del propio gobierno, esta semana que está terminando prácticamente está quebrada, eso no es bueno, y el punto de quiebre es principalmente la negativa, y por eso lo anticipé dentro de nuestra conversación, al reintegro de las mujeres de la FUSAT. Es decir, Codelco estaría dispuesto a reintegrar a los contratistas en el norte, que son centenas, no decenas, es decir, muchos más, y no a las mujeres de la FUSAT, muchas de ellas de larga carrera en la FUSAT, o sea, al término de su carrera. ¿Y eso sería el quiebre de por qué no se ha llegado a acuerdo? Ese parece ser, por lo que me está llegando a mí como información desde la noche de ayer y en la mañana de hoy, el punto de quiebre, y si eso fuera efectivo, eso es extremadamente grave porque Codelco está perdiendo más de 50 millones de dólares por día, es decir, el país está perdiendo esa cantidad de recursos e incluso hay diferencias fuertes respecto de los saqueos, robos, hurtos, como quiera llamarlo usted, que habrían ocurrido por los que Codelco está anunciando querella. Hay ya acusaciones de que incluso en esto estarían o podrían estar involucrados incluso personal de la minera. Eso, de ser efectivo, es extremadamente grave. Creo que esa es la forma de apagar un incendio con benzina y no es contribuir a la solución de un conflicto que el país necesita. Y tengo entendido que usted va a tener una reunión mañana importante en otro tema, con el ejército. ¿Están así? Sí, efectivamente. ¿En qué va a consistir esa reunión? A las 10:30 de la mañana tenemos una reunión con el comandante en jefe del ejército, producto del tema que está bastante instalado en la opinión pública de los pactos de silencio. Personalmente creo que esos pactos de silencio han existido, que ha habido apoyo de altos oficiales al interior de esa institución para que existan, que eso ha impedido saber toda la verdad, que el señor Contreras seguramente se fue con algo de esa verdad, no tanto como él jajajeó, pero con algo de esa verdad a la tumba. Y creo que el ejército y en general los institutos de las Fuerzas Armadas pueden hacer una contribución mayor y yo creo que es rol de un comandante jefe hacer esa contribución mayor. Eso va a ser parte de la conversación mañana a las 10:30. ¿Y usted cree que se va a cerrar Punta Peuco ya o no? Debiera cerrarse. Yo no creo que existan privilegios, ni creo deban existir privilegios en materia penitenciaria. Creo que en eso el expresidente Piñera, del que he sido un tremendo crítico de su administración y de su gobierno porque no me gustó como gobernante, en eso él tuvo bastante certeza y claridad con el cierre de Penal Cordillera. Y por último, ¿tiene antecedentes es que el cierre de Punta Peuco se está comenzando a gestar? No tengo antecedentes, pero créame que somos varios quienes hemos planteado en las instancias que podemos hacerlo la necesidad de ese cierre. Y por eso creo bueno resaltar ese gesto de un expresidente del que yo obviamente no formé parte ni formaré nunca de su coalición, pero uno debe objetivizar los temas, sobre todo en temas que deberían ser políticas de Estado como los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Y por eso que ese es un punto que aún falta por abordar, como también toda la información que es necesaria colocar sobre la mesa, porque pretender que se debe dar vuelta a la hoja es el peor camino que un país puede seguir respecto de crímenes de lesa humanidad. Diputado, muchas gracias. Gracias. Que esté muy bien. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias.